hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar a tiempo, ¿verdad? A tiempo. Gracias por estar atentos ahí también a la invitación. Estamos ya aquí con ustedes de nuevo en vivo. Les digo porque la sesión pasada la tuve que grabar porque estábamos allá en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Y de veras fue una buena decisión, sabia, porque pasé ocupado esa noche. Así es que pero ya estamos aquí, ya estamos al frente, listos para desarrollar la otra bienaventuranza, que es Mateo capítulo 5 verso 6, ¿verdad? Hoy vamos con ese capítulo y vamos a ir trabajando, desarrollando cada uno de los contenidos relacionados con ese capítulo. Así es que voy a orar, poniendo en las manos del Señor este tiempo y que sea Él quien nos guíe. Oremos. Padre Señor y Padre nuestro, gracias te doy por esta noche. Gracias por mis amados hermanos, los que ya están en la sala y los que están por compartir, por agregarse a esta sala, Dios, de Zoom para recibir su clase. Gracias por la oportunidad que me has dado a mí de prepararme y de eh, desarrollar esta clase. Que seas tú, Dios, guiándonos a todos, que seas tú, Dios, instruyéndonos a todos y que tú seas honrado, Dios, que tú seas glorificado en todo. Tú eres el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Dios, a ti sea la honra y la gloria porque nos permites hacer esto con toda libertad y saber que tu palabra nunca regresa vacía, y que penetra, como dice, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, para que crezcamos espiritualmente, para conocerte cada vez más a ti y a tu Hijo Jesús y que nuestras vidas sean fortalecidas, nuestra vida espiritual y nuestra vida física también, y que la fe en nosotros crezca. Dios, gracias por este tiempo. Quedamos en tus manos y que tu Espíritu sea quien nos guíe, mi Dios. Por Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Recuérdense que ya estuvimos viendo la primera bienaventuranza. De pronto a mí se me ha olvidado todo, fíjense. Quiero ver que me recuerden cuál fue la primera bienaventuranza que desarrollamos. Bienaventurados los... A ver, alguien que me ayude a recordar. Capítulo 5 verso 3 si alguien lo tiene, que si no, pues que lo lea, ¿verdad? Para ver cuál era la primera bienaventuranza. Bienaventurados a ver, hermanos, ¿quién quiere? Pobres de espíritu, Los pobres en los pobres de espíritu. espíritu, ¿Y qué van a recibir ellos? eh, porque de ellos es el reino de los cielos. El de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, gracias, hermano. Y el capítulo 5 verso 4 ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados Los que Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. recibirán consolación los que lloran, ¿verdad? Recuerdan que vimos no era cualquier llanto, sino que era un llanto por el pecado, ¿verdad? Por la maldad que también ahí está en nosotros. Entonces, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Todos estos hablan del carácter de Cristo y hablan de que debe ser parte de nuestro carácter. Siempre debemos demostrar un corazón dispuesto a recibir de Dios, aunque hayamos crecido espiritualmente, aunque tengamos mucho conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero, como bien dice el texto de Daniel, capítulo 10 verso 12, donde dice que el ángel le habló a Daniel y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, eh, esa actitud que tuvo Daniel es la que debemos de procurar tener nosotros. Siempre una actitud de entender lo que Dios quiere, que entendamos de su palabra y entender por cómo Dios está actuando, ¿verdad? En nuestras vidas. Y dos, un carácter de humildad hacia Dios, de amor, respeto y sumisión a nuestro y obediencia, ¿verdad? A Dios Padre. Y de esa manera Dios se manifestó en la vida de Daniel y también lo hará en nosotros. Así es que de eso habla el pobre en espíritu. De ahí el que acaban de decir es los que lloran, pues es por el pecado, ¿verdad? Y este capítulo 5 verso 5, ¿qué es lo que vimos? Bienaventurados los que, Bienaventurados los humanos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. los mansos, ¿verdad? Los mansos, que recibirán la tierra por heredad. Entonces vimos que la mansedumbre habla de no ser violentos, no ser agresivos, no buscar lo nuestro, sino darle todo al Señor. Y eso es justamente parte de lo que vamos a desarrollar ahora ya en un sentido aplicado, ¿verdad? Que es el 5.6, o sea, la bienaventuranza 5.6. Y para ello me voy a valer de una presentación que ya tengo lista por acá. El curso del Discipulado 2 y las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 verso 6. ¿Y qué dice este texto? Habla de hambre y sed de justicia, ¿verdad? Eso es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a ver qué tipo de justicia. Pero también la bendición, ¿verdad? Lo que Dios les da, serán saciados. ¿De qué vamos a ser saciados? ¿De chocolate, de comida o qué? No, de esa justicia de Dios, ¿verdad? Es Dios quien nos la va a dar. Por eso es importante que tengamos en mente esto que el Señor nos está brindando, ¿verdad? Dichosos o doblemente dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No mi justicia, sino la justicia de Dios, porque ellos serán saciados. O sea, si hay hambre, si hay sed, Dios quien se va a encargar de cubrir esa hambre y de esa sed de justicia de Dios. ¿Verdad? Así que eso es lo que vamos a estar enfocando. ¿Y qué quiere decir esa hambre? ¿Qué tipo de hambre y qué tipo de sed? ¿Verdad? Es la que vamos a ver. Así que los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre. La palabra utilizada por Pablo y revelada por el Espíritu Santo es peinao. O sea, no habla de peinarse, ¿verdad? Sino que peinao habla de hambre intensa, desear ardientemente comida, o sea, un alimento. Habla de eso. Esa hambre no es un hambre, yo tengo hambre de algo en especial, aunque ya he comido, pero tengo hambre de algo, ¿verdad? De algo, un antojito o algo parecido. No está hablando de eso, sino de alguien que no tiene nada y que su cuerpo le está demandando un alimento. A eso se refiere. Y vamos a estudiar un texto que vamos a ver ahí a continuación. Es un ejemplo, ¿verdad? Mateo 4, del 1 al 3, hablas en cuando uno sufre por el hambre. Y el ejemplo que tenemos aquí es Cristo. Veámoslo, oigámoslo, Roberto. Amén. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Amén. Amén. Y luego le dice, ¿verdad? No solo de pan vivir el hombre. Pues sí, sí, ciertamente, no solo de pan, porque no está hablando aquí de saciar en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y eso era suficiente para el Señor Jesús, de esa hambre, ¿verdad? Hambre por la justicia de Dios, ese tipo de hambre que debe nacer siempre en nosotros, en todo momento. También habla en Primera de Corintios, capítulo 4, versos del 10 al 12, que habla de hambrientos y sedientos por Cristo. Amén. Dice así, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fijamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Amén. Amén. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí para con los corintios, les está hablando de que ellos buscaban su propia justicia, no la justicia de Dios. No miraban a Dios como el sustentador de toda su vida. Y por eso Pablo viene y les dice, ustedes tienen esto, ustedes tienen lo otro, y nosotros somos todo lo contrario de ustedes. Ustedes tienen todo y nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos hambre y ustedes tienen para saciarse todo lo que quieran. Tenemos sed y no tenemos cómo saciarla. Así es que Pablo lo que hace es hablar de su carnalidad, ¿verdad? La carnalidad de la iglesia en Corinto es la que les hacía olvidarse de la justicia de Dios y no tenían hambre por esa justicia, ni tampoco sed por ella. Eh, y esa hambre y esa sed era por seguir a Cristo, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Eso es justamente lo que Pablo les está diciendo a los corintios. ¿Por qué se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares? Esto nos lo afirma Mateo 34, 7, ¿verdad? Que habla 24, hermano. sobre, ajá, que habla sobre las cosas del futuro. Y esta es una de las cosas que si nosotros lo evaluamos bien y lo vemos en función de lo que está aconteciendo hoy en el mundo, pues es parte de estas cosas que ya están haciendo. Por eso es que muchos están ya diciendo, estamos en la última etapa de de los planes de Dios, antes que el Señor venga. Pero acordémonos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces, para Dios no hay concepto de tiempo porque Él es el que maneja el tiempo. Y como puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero debemos de estar listos para cuando Él venga. Y por eso no debemos de desmayar, no debemos de atenernos, no debemos de ponernos a descansar, sino siempre estar listos, siempre estar atentos, siempre estar creciendo, siempre estar eh, agarrados del Señor y de su palabra, ¿verdad? Entonces, y es justamente lo que está diciendo, porque se levantarán nación contra nación, eso lo estamos viendo, ¿verdad? Ahorita, nación contra nación, reino contra reino, también lo estamos viendo. Y no necesariamente habla de nación, un territorio. Bueno, eso sí, ¿verdad? Pero el reino a veces no son exclusivamente reinos que se refieren a una nación como aquel entonces, como los persas, los romanos, que tenían su propio reino, sino son reinos que el hombre ha creado y que muchas veces chocan con la palabra de Dios, chocan con los planes de Dios, ¿verdad? Y chocan entre reinos también, el reino contra reino. Pues eso ya lo estamos viendo también. Eh, hay reinos que
están en pugna ahorita. Hay reinos como los que tienen el dominio de todas las finanzas a nivel mundial, que siempre buscan ellos su propio beneficio, su propio bienestar, los que tienen el petróleo, ¿verdad? Los que tienen riquezas que hablan de las cuestiones de explotación de los recursos, los que tienen el poder para poder disminuir la emisión de gases tóxicos hacia la atmósfera y evitar la contaminación, son reinos que ahí están, que a pesar de que saben que están haciendo daño, siguen haciendo daño. Y y hay reinos contra reinos ahorita en lucha. Y habrá pestes. Bueno, desde la pandemia para acá hemos tenido muchos problemas relacionados con pestes, enfermedades que hoy están dando, aquí en mi país están dando una gripe que antes nos duraban 2, 3 días, pero ahora nos dura, ¿qué? Un mes, 2 meses. Y son cosas raras, ¿verdad? Que están dando hambres hay en Europa, quiero decir, en África. Hay gente que está muriendo ahorita. En este tiempo que estamos aquí han muerto decenas de personas en Europa, en la India, de hambre, ¿verdad? Hambre real, hambre física. Terremotos, está constantemente, se oye de terremotos en diferentes lugares del mundo y pues estamos viviendo los últimos días, hermanos. Yo no puedo pronosticar cuándo va a ser, ¿verdad? Ni quiero. No soy digno de eso, ni no soy quien. Pero las señales están dadas y ya, hay otras cosas que también se están cumpliendo. Vamos a ver aquí qué me pasó. Permítame que aquí está, Hechos. Hechos 10, del 9 al 10. Pedro tuvo gran hambre, dice el texto. Vamos a oír qué nos dice ahí en esos versos, Roberto. Sí, hermano, nada más para decirle a los hermanos que arriba donde dice Mateo 34:7 es 24:7. Ah, Sí, es que 24 es. sí es 24, sí, es que no estamos ahí Ujú. mal, sí, pero sí es 24. Bueno, Ok, eh, eh, gracias. sí, bueno, Hechos capítulo 10 del versículo 9 al 10 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Amén. Amén. Entonces, tenemos Mateo 24:7, ¿verdad? Y Sí, luego correcto. Hechos 10, 9 al 10, hubo una gran hambre, Pedro. Está hablando de esa gran hambre, de desear no solamente lo sólido, sino eh, de, de desear del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos deseando comer comida espiritual de Dios, ¿verdad? Que Dios se vacíe en nosotros. Y bueno, y además es palabra de Dios que tengamos esa hambre. Y habla, ¿verdad? Que va a haber un tiempo, dije que va a haber hambre por la palabra de Dios, pero va a haber un tiempo en que ya no va a haber hambre, ninguna hambre por ello. Y eso es parte de los eventos del futuro también. Sed. En Lucas 16 del 22 al 44, 24, es una ilustración de sed exagerada. Veamos, oigamos lo que dice ese texto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ujú. Eh, la mayoría de los teólogos sostienen que esto no es una parábola, no es una metáfora tampoco, ¿verdad? Sino que es un cuento real de algo que estaba aconteciendo en ese momento. Y eso lo cuenta Cristo, Lázaro y el rico. Y no es una ilustración exagerada, sino que es una ilustración real. Y si alguno no entiende cuando dice que bajó al seno de Abraham, Cristo fue parte del trabajo que él hizo cuando él fue llevado a la cruz y antes de exponerse a los discípulos y al mundo en el cual él había pasado 33 años, él fue al seno de Abraham. Y se conoce el seno de Abraham bíblicamente en el Antiguo Testamento como el lugar donde iban a descansar las almas que estaban esperando la manifestación del Mesías. ¿Verdad? Así se le conoce al seno de Abraham. Y, eh, y estaban juntos al Seol. Y el Seol siempre es el lugar de sufrimiento, ¿verdad? Eso se conoce como el Seol, el lugar de sufrimiento. Y es el lugar donde iban las almas que no eran, ni habían obedecido la ley, ni tampoco habían obedecido a Dios antes que la ley estuviera vigente. Entonces, es el lugar de castigo, como lo vemos ahí, que el Lázaro estaba eh, sintiendo un hambre, ¿verdad? El rico, y sed, y que aunque sea con el dedo que se le mojara su lengua, era suficiente, pero es parte del sufrimiento que los que estaban ahí iban a pasar. Entonces, cuando dice que yo cautivo la cautividad, es que Cristo rescató esas almas y fueron llevadas a los cielos. Ve, en cuanto uno sufre por sed, ¿verdad? Ahí en el Salmo 63:1, que está ahí, pero yo le voy a pedir a Roberto que lo lea. Sí, amén. Nada más quería agregar donde dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Ujú. Ajá, yo puse aquí nada más lo que hace referencia al hecho de tener hambre y sed, ¿verdad? Eh, tener sed de ti. Esa es justamente la idea que nos está dejando esta bienaventuranza. Sed de Dios, conocerle cada vez más a Él, entenderle cada vez más a Dios. De eso nos habla cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed. Desde de empaparnos de Dios, ¿verdad? De todo lo que Él es, de conocerle. Yo sé que en este cuerpo físico va a ser difícil, pero no imposible, en el sentido de que la santificación es un proceso. Dios lo inició, la santificación, cuando puso al Espíritu Santo en este cuerpo, ¿verdad? En este templo, porque Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu. Y Dios puso el Espíritu Santo y puso la fe también, porque dice Efesios que la fe es el don de Dios, o sea, es un don que Dios nos puso como fe para creer en Él en sentido espiritual y para que pudiéramos entender las cosas espirituales. Y por eso no es una fe cualquiera, en el sentido de tengo fe que mañana al despertarme voy a ir al culto, ¿verdad? Y que va a haber desayuno, o la fe que tengo que la vida va a seguir dentro de 2, 3 días. No, no está hablando de ese tipo de fe, ¿verdad? Sino que está hablando de la fe que me hace ver las cosas espirituales y creer.
en las cosas espirituales del Señor, ¿verdad? O sea, tengo una experiencia espiritual y es en la medida que voy entendiendo, que voy poniendo en práctica eso, voy creciendo espiritualmente y eso se le llama el proceso de santificación. Y vamos a ser santificados por completo en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ese es justamente lo que estuvo enseñando el hermano Roberto cuando enseñó sobre lo del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí se menciona eso. Y pues mi carne te anhela, ¿verdad? No la carne que anhela carne o deleite de la carne, sino un anhelo espiritual por el Señor. Eh, es ese, y en tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí siempre está el Señor. Allí el Señor siempre va a saciar nuestra sed. Y eso es justamente lo que nos está diciendo el verso, sed. Ahora, los que tienen hambre y sed de justicia. El principio fundamental de de esta bienaventuranza es el deseo intenso por la justicia de Dios. No la justicia, mi justicia, ni tampoco la justicia de los hombres, sino que mi deseo intenso por la justicia de Dios. Y hay dos modos de tener hambre y sed. El primero es tener hambre por lo que el mundo ofrece. O sea, el resultado es frustración. ¿Por qué razón? Porque lo que el mundo ofrece, muchas veces lo adquirimos, pero no nos satisface. Siempre estamos buscando tener más. ¿Verdad? Yo quiero más, yo quiero tener esto, yo quiero tenerlo, aquello otro, si ya un iPhone, no sé por qué número van, ¿verdad? Y si sale mañana, yo quiero tenerlo. Bueno, hay gente que hace unas grandes colas en las tiendas de iPhone y para comprar el último modelo de iPhone que ha salido. Y así, ¿verdad? De tener las camisas de marca, el mejor zapato, un mejor camisa, mejor casa, el mejor televisor, entre más grande, mejor, ¿verdad? En fin. O algunos ya no se satisfacen tampoco con su relación matrimonial con su esposa y ya quieren tener o la esposa de otro o otra, o de mujeres, aunque es menos, pero también se están dando casos, esos mismos casos. Entonces no está hablando, ¿verdad? De esto de la justicia de Dios, sino que el mundo siempre va a traer frustración porque el hombre jamás va a terminarse de saciar con lo que el mundo ofrece. Siempre va a querer más y tener las diferentes experiencias. Ya tuve esta experiencia, hoy quiero tener más en fin, nunca estamos satisfechos en el mundo en el que estamos. Algunos quieren viajar y conocer otros lugares y conocer cada vez más lugares. O algunos quieren más dinero y hacen cualquier cosa con tal de tener más dinero para poderse satisfacer de todo lo que tienen. Hay gente que tiene tanto dinero que no hay que hacer con ellos, pero lo menos es regalarlo, ¿verdad? Así es que por eso estamos en esta situación, en el mundo en el cual estamos viviendo. Siempre los deseos del mundo va a traer a nosotros frustración. ¿Por qué? Porque nunca van a llenar por completo el hambre y la sed. Dios sí, ¿verdad? Dios sí, es tener hambre por lo que Dios ofrece. El resultado es la satisfacción. Y Dios da abundantemente, dice, y sin reproche, o sea, no hay pero ahí, ¿verdad? Ay, como aquel mayordomo, aquí había un anuncio en la televisión sobre un refresco de marca Tan, no sé si en sus países, ¿verdad? Pero eso fue hace muchos años y sacaban una imagen de un mayordomo y que cuidaba y alimentaban ahí, les daban comida a los hijos de los dueños. Y estaban en un árbol y había un columpio, ¿verdad? Y a un niño estaba meciéndose ahí y y tenía un refresco en su mano y él lo agarra y lo tira. Y luego dice, quiero más. Entonces el mayordomo viene y tenía más refresco, lo llena un vaso, ¿verdad? Y se lo da al niño,
Pero en su interior, el mayordomo, en la publicidad que sacan, ¿verdad? Dice, no se lo merece por el carácter y la actitud del niño, ¿verdad? O sea, es una, era una publicidad que hablaba sobre que los que se merecían eran aquellos que sí buscaban ese tipo de producto. Y a eso hace referencia, de un producto de calidad. Entonces se está hablando de eso, ¿verdad? Dios siempre va a satisfacernos y no a medias, sino que sobreabunde, ¿verdad? Así como lo hizo con los que a los que les dio de comer, con aquellos pocos peces y aquellos pocos panes. Y dice que sobraron hasta varias canastas de comida y que se saciaron por completo. Habla justamente de esa idea de que la justicia de Dios, el amor de Dios, se manifiesta cuando se le busca. Y Dios es amoroso, ¿verdad? Mostró compasión para con el grupo. Entonces, solamente aquellos que tienen este deseo intenso pueden obtener la justicia en el reino de Dios. O sea, y en el reino de Dios, Dios va a complacer porque la justicia de Dios es la que va a reinar. Y cuando estamos anhelando la justicia de Dios, estamos anhelando estar en su reino. Y por eso Cristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní y le oró al Señor, y dice uno de los evangelios que su oración era tan intensa que su sudor era como gotas de sangre. Entonces él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues ahí estaba buscando Cristo mismo la justicia de su Padre, que la justicia de su Padre se manifestara. ¿Y cómo se iba a manifestar? Que iba a sacrificar a su Hijo en la cruz para la redención del pecado de la humanidad. Y de esa forma Dios estaba mostrando su justicia con amor, ¿verdad? Una de las cualidades de Dios. Su justicia nunca es machete, sino siempre es con amor, siempre es con misericordia hacia los hombres, hacia lo que Dios ama, ¿verdad? Nos ama a nosotros. Entonces, como respuesta, nosotros debemos de tener ese deseo intenso de obtener la justicia en el reino, cuando estemos juntamente con el Señor Jesús. Los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia, esta palabra en el griego habla de equidad, de algo equitativo, en carácter o acto, ¿verdad? Entonces, cuando habla de equidad y como parte del carácter de una persona, habla de que esa persona es justa, pero no justa porque el mundo lo califica justo, sino justo de acuerdo a lo que Dios ha establecido que se debe de ser justo, su palabra y los valores del reino, ¿verdad? Eso es lo que prevalece. Habla también de inocencia. Por eso esto en Mateo 5 del 17 al 6 18 no lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero bueno, lo vamos a leer, Roberto. Es capítulo 5. Yo tengo, o sea, el que 5:17 y 6:18. No son dos diferentes, no. No es desde el 17 hasta el 6 18. Vamos a buscarlo entonces. Ujú. Mateo Pero 5. lee, digamos, 17 18 y 19. Y luego lee del 15 al 18, del 6. Ok. Mateo 5:17 hasta el... 17, 18 y 19. Perfecto. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. 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 Y luego el 6, 15, 16, 16, 17 y 18. Ok, capítulo 6, dice usted, ¿no? 6, Ujú. 16, 17 y 18. Ok, dice así, cuando ayunéis, Mateo 6, 16 y 18, hasta el 18. 16 al 18, sí. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ujú. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Público, ¿verdad? Ok, entonces ahí vemos, esa es la justicia de Dios manifestándose en los hombres. Y ahí está diciendo la actitud que nosotros debemos de tener. Y están todos esos, los primeros versículos del capítulo 6, habla justamente de ese valor del reino, la justicia de Dios. Y el capítulo 17, como leyó hermano Roberto, habla de capítulo 5 verso 17 habla de esa forma en que Dios manifiesta su justicia. Voy a pedir que leas esos dos versículos, 16, 17 y 18 otra vez, Robert, Sí, amén. del capítulo 5. Sí, sí, perfecto, sí. 16, 17, 18 dice. Eh, ah, Mateo 5, 16 el dice. 16, porque voy a comentar cada uno de ellos. Amén. 5, 16 dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ujú. Eh, bueno, ahí el 15 habla sobre que seamos sal, que seamos luz, porque lo que Dios quiere es que impactemos a este mundo, ¿verdad? Que llevemos su evangelio, que seamos luz y no que seamos tinieblas, ni tampoco que seamos piedras de tropiezo. No debemos de ocultarnos, sino manifestarnos. O sea, yo soy hijo de Dios, soy un embajador de Cristo. Y un embajador tiene la característica de representar a su país y habla por su país en el lugar donde lo han enviado, ¿verdad? Donde está su misión. Y ese es justamente lo que dice el texto, que somos embajadores, de representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, nación santa, dice Efesios, y que Dios nos ha hecho, de acuerdo a Juan 1:12, que somos hijos de Dios. Somos coherederos, dice Efesios, juntamente con Cristo. Y podríamos seguir describiendo todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? De nosotros por medio de Cristo. Y eso es justamente lo que Dios nos quiere hacer ver aquí. Nosotros somos luz y somos sal. Luego el 16, el 17 que dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. aquí nos queda bien claro. Si algunos están exigiendo cumplir la ley, ahora en día, doctrinalmente no hay ningún texto que nos diga que debemos de estar cumpliendo la ley, como lo practican algunas iglesias, ¿verdad? Sino que Cristo es el que cumplió por nosotros la ley. O sea que la ley está vigente hasta el día de hoy, pero está vigente, pero
nosotros como hijos de Dios, como la iglesia escogida por Dios, ya no tenemos que cumplir con esas ordenanzas, mandamientos, sino es Cristo quien lo cumplió. Por eso dijo, yo no he venido a quitarla, he venido a cumplirla y la cumplió al 100%. Entonces, en Cristo nosotros tenemos ese privilegio de haber ya cumplido con la ley. Y Dios nos hizo, ¿verdad? Aceptos en el amado. Y, o sea, nos ha amado tanto que por medio de su Hijo Jesús nos ha dado infinidad de cosas. Y ahí lean todo el capítulo 1 desde el verso 3 hasta el verso 17 o 16 del libro de Efesios. Ahí hay una lista de cada versículo habla de todo lo que Dios ha hecho. Nos ha bendecido en los lugares celestiales, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha perdonado, nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo, nos ha sentado juntamente con Cristo a su diestra, en fin, toda una lista muy hermosa, linda. Y cuando uno está consciente de la obra de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Para nosotros, lo único que nos queda a nosotros de respuesta es gracias Dios. Gracias porque tu amor se ha manifestado. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y eso es parte justamente de lo que está diciendo aquí esta bienaventuranza. La justicia de Dios se ha manifestado y lo que a nosotros nos queda es agradecer y honrar a Dios, glorificar a Dios por esas cosas tremendas que ha hecho a través de Cristo Jesús. Y, y es importante, ¿verdad?, que ustedes las reconozcan y que estén ahí. Creo, primero Dios, que este sea el siguiente libro, el siguiente curso que voy a desarrollar, que ya estoy estudiando ese texto. Así es que el versículo 18 que dice, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. cumplió. O sea, hay algunas profecías que todavía faltan y todas las profecías del Antiguo Testamento, del Apocalipsis, tienen que cumplirse, ¿verdad? Así como están escritas. Algunas que son figuras, algunas que son literales, pero así se va a dar. Eso no es cuestionado. Va a ser una realidad. Y por eso nosotros debemos de estar conscientes hoy que tenemos la oportunidad, hoy que Dios está dando el espacio para que mantengamos esa relación con Él, porque cuando se ha quitado el espíritu de la tierra, ya no va a haber más oportunidades para los hombres. Hay dos cosas que Dios en la segunda venida de Cristo va a arrebatar de la tierra: a su iglesia, aquellos que han creído en Él, de los que están vivos, y todos los que murieron, sus almas, ¿verdad? Más bien dicho, sus cuerpos van a subir a unirse con el Señor. Y vamos a hacer, nuestro cuerpo va a ser completamente sacrificado y santificado como Cristo, ¿verdad? Porque esa es la meta que Dios ha establecido. Ahí en Romanos capítulo 8, que todos seamos, dice, como su Hijo, ¿verdad? Como Cristo. Y que eso es lo que Dios anhela, que cada cristiano, cada hijo de Dios, se llegue a la estatura de Cristo. Aunque tenemos a grandes hombres como Pablo, que el mismo Pablo dijo que muestra su pobreza espiritual, en donde dice, y no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces está hablando de que a pesar de el crecimiento que él había tenido, a pesar de que su visión de Dios, el llamado de Dios, su ministerio lo estaba cumpliendo a la perfección, con ayuda del Espíritu Santo, desde luego. Este Pablo estaba consciente de su vida real, por eso que Pablo inclusive llega a decir, miserable de mí, ¿verdad? Y porque estoy consciente que el pecado está en mí.
Entonces, habla justamente de ese carácter que Pablo tenía. Y todo este carácter de estas bienaventuranzas se van manifestando y están juntas, no se separan, están juntas, es parte de todo un estilo de vida, de una forma de ser. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos ha dejado aquí con las bienaventuranzas que hablan del carácter de Cristo, que así quiere Dios que nuestro carácter sea también como el de Él. Y eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos viendo. Eh, por eso dice que ilustra esta justicia en el reino de Dios. ¿Verdad? Son los actos justos de aquellos que reflejan la imagen de Dios en sus vidas. Entonces tenemos un reto, tenemos una responsabilidad. Somos el reflejo de nuestra fe. ¿En qué creemos? Y si no estamos creyendo en una verdad absoluta, así va a ser nuestra vida de relativa, ¿verdad? Así nos vamos a mover. Si estamos creyendo absolutamente en una verdad absoluta sobre Cristo Jesús, sobre Dios, Dios va a ir agregando ese conocimiento en nuestras vidas espirituales. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, habla de mostrar cómo vivir, ¿verdad? Esa es parte de la justicia de Dios. Aquí veamos qué es lo que dice Robert. Amén. Dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Dice, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que Dios ha destinado, ¿verdad? Para la iglesia, para cumplir con la voluntad de Dios. Y ese justamente este punto. Segunda de Timoteo es un mensaje hermoso que Dios deja a través de Pablo a aquel discípulo amado. Le voy a pedir que lo leas de nuevo, Robert. El Sí, 16 amén. primero y luego el 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa frase, cuando dice instruir en justicia, habla de para mostrarle cómo vivir, ¿verdad? Toda la escritura justamente hace eso, ¿verdad? Para mostrarnos cómo vivir en función de la justicia de Dios. Y toda la escritura, pues, tiene ese propósito de redarguir, de corregir, de instruir en justicia, o sea, de mostrarnos cómo debemos de vivir diariamente. Y el cómo debemos de vivir es mostrar este carácter que que encontramos en las bienaventuranzas, de tener, de ser pobre en espíritu, de ser manso, de ser con un corazón que llora por la maldad, ¿verdad? Del mundo y que anhela la justicia de Dios y ser saciado por esa justicia de Dios y Dios se va a encargar de eso. Y luego el 17 que dice, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. o sea, el estar metidos y que esas características de la palabra de Dios en el hombre se den, eso es la finalidad que Dios espera, ¿verdad? Que la palabra de Dios me haga perfecto, preparado para toda buena obra. No es un esfuerzo, no es una intelectualidad, no, es mi entrega, mi devoción y mi fe en lo que Dios ha hecho y en la palabra de Dios, creerla, ¿verdad? Creerla. Varias veces les he mencionado que la definición que se da en Hebreos capítulo 11 verso 1 sobre la fe, y dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la primera parte, certeza de lo que se espera es creer. Y la convicción de lo que no se ve, eso es obedecer. Entonces, creer más obedecer
la suma de esto es la fe. Es esa fe que Dios ha puesto en nosotros juntamente con el Espíritu. Porque si no es esa fe y no es el Espíritu, es imposible que creamos en lo que ya Dios ha hecho y que lo que Dios ha prometido y que obedezcamos a las cosas que van a lo que ya debemos de estar haciendo para que lo futuro se manifieste en nuestras vidas. Y ese es parte de lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Que la palabra de Dios se muestre realmente y que nosotros mostremos en nuestro diario vivir por qué estamos absorbiendo la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad? Cuando tenemos una actitud correcta. Colosenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Robert. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Presentar a Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Lee de nuevo el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? El Antiguo Testamento no habla de eso, ¿verdad? Ese misterio que estuvo oculto, así como estuvo oculto el misterio de que los gentiles también son parte del reino de Dios, este era otro misterio. Por eso es que los judíos siguen esperando hasta ahora a un hombre, un rey, un capitán, un líder, ¿verdad? Que pueda sacarlos de las crisis que están teniendo ahorita y dominar su región como tal. Y Dios no envió a Cristo a eso, sino a mostrar en el corazón de los hombres quién es el Mesías. Eh, es todo lo contrario de lo que los judíos, el pueblo judío estaba esperando y lo que creen hasta el día de ahora, ¿verdad? Este, a un conquistador, a un político eminente, ¿verdad? En el cual sea el que domine todo lo que eh, el reino de los hombres. Y no es así. Ese misterio que estaba oculto es que ya Dios no iba a habitar afuera como lo hizo en el tabernáculo, como hizo en el templo y que ahí estaba y que había que ir a él y acudir, sino que Dios iba a estar ahora en el cuerpo de cada uno, ¿verdad? Y que Dios iba a escribir, dice, ya no en piedra, sino que en carne. Dios sigue escribiendo todavía, hasta el día de hoy, en nosotros sus verdades, sus principios. Todo lo que aprendemos de la palabra, Dios sigue escribiéndola en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que vayamos creciendo convencidos de lo que el Señor está poniendo en nuestra mente a través de su palabra. Y ese es justamente lo que nos está afirmando aquí. Y el versículo 28 que dice, A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. a todo hombre. Una vez habiendo presentado, ¿verdad? O sea, movido Dios al cuerpo de cada uno de nosotros, está hablando de una responsabilidad de presentar lo que ya nosotros somos, hijos de Dios, a los hombres, pero no un Cristo todo con una filosofía rara, ¿verdad? No un Cristo maltrecho, no un Cristo pobrecito, sino un Cristo
con una verdad espiritual, un Cristo con una convicción firme en la que mostramos a ese verdadero Cristo que está morando en nuestras vidas y a que Él estamos siguiendo. Incluye la aprobación de Dios, o sea, la justicia de Dios, Filipenses 3 del 8 al 10. Hermano, hay una preguntita aquí en el chat del WhatsApp, no sé si la podemos A ver. contestar tal vez ahorita. Bueno, Ajá. preguntan lo siguiente, ¿se acabará la gracia? Sí, es lo que yo decía, hermanos, cuando Cristo venga, no me acuerdo ahorita del texto, pero dice que el Espíritu va a ser quitado. Cuando sea llevada la iglesia de la tierra, el Espíritu ya no tiene más labor que hacer. Entonces se va con nosotros el Espíritu Santo. Y ya no queda más gracia ni perdón para los hombres, solo juicio. Por eso es que inmediatamente, una vez que es arrebatada la iglesia, se comienza a manifestar el, el juicio final, ¿verdad? Todo lo que está predicho allí en el libro de Apocalipsis. Esa es una realidad. Entonces la gracia de Dios ya no se va a manifestar en los hombres, sino que solo juicio. Esa es una realidad, hermana. Así que hoy aprovechemos porque Dios sigue mostrando su amor, su misericordia para exponerle a otros la obra que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Si la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros, no nos quedemos con eso, sino que debemos de compartirla, debemos de hablar de ella. ¿De quién nos trajo la gracia? Nuestro Señor Jesús. Por eso es que dice el texto, ¿verdad? Que somos los que estamos y tenemos la responsabilidad de hablar. Los ángeles quisieran hacerlo, pero no les es permitido, sino que ellos no tienen la experiencia de nosotros. Ellos nunca han pasado de muerte a vida, siempre han estado vivos espiritualmente, los ángeles de Dios. Y los ángeles caídos nunca van a tener más oportunidad. Y los hombres sí. ¿Verdad? Tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas y ser redimidos por el Señor. Que la gracia de Dios sea mostrado a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos algo que compartir porque tenemos la dicha, tenemos el privilegio de haber manifestado Dios un milagro en nosotros. ¿Cuál es ese milagro? Que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y estamos vivos espiritualmente, entendemos a Dios y queremos empaparnos de Él. Ese es el deseo de que está hablando este texto, hambre y sed de Dios, ¿verdad? De su justicia, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Así que espero haberlo dado respuesta, hermana. Ya no va a haber más gracia cuando la iglesia sea quitada de la faz de la tierra. No sé si habrá Amén. otra pregunta, Robert. No, 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 Ok, vamos. entonces vamos a Filipenses 3 del 8 al 10. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Ujú, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ujú. a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Llegando a ser semejantes a Él, su muerte. En esta ocasión que estuve allá en México, estuve enseñando un tema relacionado con Efesios capítulo 4 verso 1. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que, que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Eh, y justamente habla de esta parte del versículo 10 que leyó Roberto, de,
de la responsabilidad que nosotros tenemos de andar como el Señor, ¿verdad? Y no cumplir la ley en sí, o vivir bajo una ley, o vivir bajo unos rudimentos de hombre, sino vivir bajo la gracia de Cristo, mostrada en Cristo, para lo que Dios ha mostrado, ese amor y esa fe, ¿verdad? Esa fe que me hace creer las cosas sobrenaturales de Dios y que me hace poner en práctica la justicia de Dios y anhelarla también. Entonces, ese es justamente lo que debemos de estar buscando. Y el andar dignamente habla no de mi andar o de buscar andar como otro, sino seguir el ejemplo de Cristo, o sea, andar con esa vocación con la que Él me llamó, poniéndose como sacrificio. Y así un ejercicio, ¿verdad? Y el ejercicio es de Gálatas 2:20, donde dice, y les hacía que extendiera su mano, ¿verdad? Así sus manos. Y les decía, vayan pensando en esta ilustración, y lo que dice el texto de Gálatas. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que les digo, todos estamos crucificados con Cristo, todo lo que hemos creído en Él, ¿verdad? Y dice, y ya no vivo yo. Entonces ya Rolando Pérez ya no vive, ¿verdad? En eso, vivo para las cosas legales del país, pero ya mi ciudadanía está en los cielos. Ya el Señor me ha rescatado. Ahora soy parte de la familia de Dios. Y si esto causa un poquito de risa, es una verdad. Dice que soy ciudadano del cielo. Eso quiere decir que ahora soy cielícola. Ya no soy tierrícola, ¿verdad? Sino que soy cielícola. Aunque estoy en un país determinado, pero mi mente y corazón y mi vida debe estar en manos del Señor. Y ya no vivir yo en mi propia filosofía, en mi propia forma de ser, sino dejar que Cristo viva la vida en mí. Ese es justamente lo que el texto está diciendo. Y el que se manifieste, el deseo de que sed y hambre de la justicia de Dios es justamente eso, ¿verdad? Que se manifieste en mí la vida del Señor Jesús. Y luego dice el texto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes lo hacía en la carne, hoy lo hago en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Algo así dice esta última parte. Entonces está hablando de vivir una vida espiritual cuando todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida debemos de anhelar tener esta hambre y esta sed de la justicia de Dios manifestándose en mi vida primeramente y en lo que nos rodea en la medida que nosotros somos ejemplo, ¿verdad? Somos embajadores de nuestro Señor Jesús y del reino de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, la justicia de Dios es por la fe y no por la ley, de cosas legales, de cosas, eh, de rudimentos de hombre, ¿verdad? Sino que es la fe. Esa fe es la que debemos de estar poniendo en práctica. Entonces Romanos 3:20 y 24 habla de la redención por medio de Cristo en la justicia de Dios. Oigamos. Amén. Dice así, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para Ujú. todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Redención es redimido, perdonados, ¿verdad? Perdonados por medio de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús en la cruz es algo maravilloso, es algo sobrenatural y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y Dios sigue mostrando su amor con nosotros
y lo va a hacer hasta que el Señor Jesús venga por segunda ocasión. Y, y esa fe que nos, nos hace creer en el Señor es la que debemos de poner en práctica y buscar siempre la justicia de Dios en nuestras vidas, porque hemos sido redimidos por Cristo para esto, ¿verdad? Para esto, ¿no? Bueno, su resurrección nos ha llevado a esto, ¿verdad? A este privilegio de mostrar la justicia de Dios como se ha manifestado en mi vida, perdonándome de todo pecado. Entonces la bendición, ¿cuál es esa bendición? Ellos serán saciados, dice. Saciados es dar forraje. Estaba pensando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la comida que se les daba a los animales, ¿verdad? En ese sentido, dar forraje. Es decir, darse un atracón, o sea, es proveer de comida en abundante, ¿verdad? Ese serán saciados, a eso se refiere. Que comer hasta reventar. Y ese es justamente lo que Dios da. Dios da en abundancia y sin reproche. No da poquito, da el montón, ¿verdad? Así que si queremos amor, Dios nos ha amado en Cristo. Montón. Si nos ha redimido todo, no una parte. Si ha mostrado su misericordia, la sigue mostrando a pesar de que nosotros estamos transgrediendo la fe y pisoteamos algunas veces la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Pero Dios quiere darnos en abundancia y mostrar su justicia, ¿verdad? De eso está hablando de yo voy a ser saciado porque busco su justicia, porque busco sediento y hambriento de la justicia de Dios. Entonces se trata de algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios tiene que saciarnos, ¿verdad? Y yo debo de buscarlo. Debo de, o sea, no olvidarme de todo lo demás y buscar, no, debo de procurarlo. ¿Cómo? Pues cumpliendo con todo lo que Dios me ha dicho que cumpla, mostrando a los hombres quién soy ahora, mostrando a los hombres el reino de Dios por mi carácter, por mi forma de ser, por mi forma de vida y mostrando a los hombres en quién he creído, ¿verdad? En Dios, siendo representante del Señor Jesús en esta tierra y buscando ser como Cristo, ¿verdad? Dios se va a manifestar saciándonos de todo lo que el Señor sabe que necesitamos. Entonces no es algo que tampoco ni que merezcamos, sino porque estamos siendo obedientes a su palabra, Dios se va a encargar de todo lo demás. En Juan 4:14, ¿qué nos dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una Amén. fuente de agua para vida eterna, ¿verdad? O sea, en Cristo jamás vamos a tener sed. Y esa agua que buscamos en Él, esa justicia que buscamos al Señor, siempre Él se va a encargar de darnos todo eso. En Salmo 1:16 y 17, Santiago, perdón, Santiago 1. Amén. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. No erréis, o sea, no se equivoquen. Eso está diciendo, ¿verdad, Pablo? No, Santiago, perdón. No se equivoquen. Todo lo que desciende de Dios. Y toda nuestra vida ha sido Dios. Todo lo que tenemos ha sido Dios. Aún las cosas que no tenemos, ¿verdad? Ha sido Dios. Dios da de acuerdo a lo que Dios permite tener. Si Dios me permite tener dinero, es porque yo voy a saber ministrar ese dinero y voy a saber usarlo para el reino de Dios. Si Dios me permite abundancia de amor,
pues sabe que yo voy a ocuparlo para el reino de Dios. Y por eso dio dones, ¿verdad? Y los dones son esa gracia que Dios ha dado a nosotros, ese poder del Espíritu que ha dado. No todos tenemos los mismos dones, pero los dones son cualidades especiales espirituales que Dios ha dado a los hombres para que ministren a la iglesia, ¿verdad? Ningún don es fuera de la iglesia, sino que todos son para ministrar dentro de la iglesia, para edificar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para aprovecharme de la iglesia. No, no, sino es exclusivamente para edificar el cuerpo de Cristo. Y Dios ha dicho que no hay mudanza en Él, ¿verdad? Ni una sombra de variación, porque Dios siempre cumple con todo. Luego nos dice Mateo 7, del 7 al 12, Dios nos da todo. Y aquí está la regla de oro en el versículo 12. Veamos, Roberto. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ujú. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto Amén. es la ley y los profetas. Entonces ahí encontramos ese amor, esa preciosa regla de oro. Todo lo que los hombres quisiéramos, nosotros quisieran por nosotros, eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo con los demás, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que la gente me ame, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Amar. Pues yo no voy a recibir algo que no estoy dando. Si yo quiero que me comprendan, tengo que ser comprender a otros, ¿verdad? Si yo quiero que me acepten, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a otros, ¿verdad? Aceptar que eso quiero que me acepten. Entonces, eso es justamente lo que está diciendo la regla de oro. Y esa es una forma de manifestar la justicia de Dios y la bendición de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a darnos de todo. Y en la medida que nosotros también nos damos de todo. Y el Salmo 34:10, ¿qué dice? Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué Amén. tremendo, ¿verdad? Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. O sea, los que buscan a Dios tendrán todo en Él. Y eso es algo hermoso, hermanos. No debemos de pasar por alto esto. Dios, eso es lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, serán saciados, dice. Describe los animales que han recibido más que adecuada alimentación, o sea, en abundancia, ¿verdad? Es una satisfacción completa. En Mateo 14:20, ¿qué dice? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. Entonces está llena, ¿verdad? Entonces le dio de comer a más de 5,000. Y la justicia de Dios se manifestó. Y la provisión de Dios se manifestó. El amor de Dios, su bondad se manifestó. Y es parte de la justicia de Dios. Esta bendición no viene por nuestra justicia, sino porque queremos ser justos. Entonces, cuando Cuando hablamos de que yo debo de andar como es justo, algo que enseñé como un principio es que yo no debo de andar justamente para que Dios me bendiga. No, porque Dios ya me ha bendecido. Entonces, como respuesta de agradecimiento a Dios y de honra a Dios, yo ando justamente como Cristo, ¿verdad? Es una respuesta.
no es porque me tenga que ganar el favor de Dios, no necesito, ya Cristo se ganó el favor de Dios y cumplió con la promesa de Dios y Él fue suficiente. No necesito yo el buscar el favor de Dios, sino que Dios ya me bendijo, ya eh, me ha amado y me ha mostrado un amor sobre cualquier otra cosa. Por eso esta bendición no viene por nuestra justicia, sino porque queremos ser justos, como una respuesta a Dios, ¿verdad? Por su amor y su justicia. Entonces, queremos y debemos alcanzar la justicia de Dios por los medios que Él ha trazado, no por mis propios medios, ¿verdad? Sino por lo que Dios ya ha dicho que debo de hacer. Entonces, reflexiones finales. La justicia es que cada quien reciba lo suyo. Ten por seguro que Dios te dará lo tuyo, consolación, amor, paz y sanidad. Lo siento, ¿verdad? Porque algunos estarán pensando un carro, un vuelo, viajes, alguna casa. No, Dios nos va a consolar, nos va a dar amor, paz y sanidad. Es mejor preocuparnos más por recibir lo que Dios nos quiere dar que lo que alguna persona pueda ofrecernos. Si nosotros estamos esperanzados a los hombres, nos van a fallar. Y si no nos fallan, nos van a dar, pero eso que nos van a dar se va a acabar. Pero lo que Dios da nunca se acaba. Dios tiene un tiempo para actuar y su tiempo no será el mismo que el nuestro, porque a veces lo queremos como el café instantáneo, ¿verdad? Que ya lo queremos, pero Dios no actúa de esa manera. Él no hace justicia solo para que nos arrepintamos. También lo hace para provocar el cambio en nuestras vidas. Su justicia va más allá de los estatutos terrenales. Terminamos con eso, hermanos. Gracias por estar en la clase. Si habrán preguntas, comentarios. No, hermano, no hay ninguna pregunta por acá en el chat. Ok. Eh, Solo quería aportar algo, hermano, nada más que Dime. me llamó mucho la atención Ujú. en donde, en ese punto de los que tienen hambre y sed, tener Sí. hambre por lo que el mundo ofrece, donde estuvo usted explicando, hermano, de esas personas que viajan y conocen un país y quieren conocer otro y otro, y ojalá conocer todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Pero no se preocupan por el mejor viaje que hay, que es el viaje al reino de los cielos, El ¿verdad? reino de los cielos, exacto. Ciudad celestial, sí. Eso es un buen ejemplo. Gracias, Robert. Gracias. Bueno, amados hermanos, si no hay preguntas, vamos a orar y de nuevo les digo, antes de pedirle a Roberto que nos guíe en oración, les digo, hermanos, por favor, no dejen de Por ahí levanté congregarse la el día mano, de mañana. hermano. Ahí hay una mano alzada. Hermano Alfonso, sí. Sí, un comentario sobre la regla de oro. Fíjese que trabajé por muchos años en Walmart y en la Sí. sala de junta precisamente la regla de oro que tenemos o que bueno que tienen ahí es trata a los demás como quisiera ser tú tratado, o sea, en Ujú. base a lo que se leyó Exacto. ahorita. Ujú. Exacto. Ese es un principio activo, ¿verdad? No es un principio pasivo. Porque el principio activo es al revés, donde dice, no hagas con los demás lo que no te hagan, ¿verdad? Eso es pasivo, sino que es activo, o sea, haz con los demás, haz con los demás. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que practicaban ese principio. ¿Algo más? Gracias. Gracias. Bueno, hermano Alonso. Bueno, Robert, de nuevo, ¿verdad? Mi consejo, congréguense mañana, hermanos. Dios ha establecido la iglesia como el medio por el cual sigue bendiciendo a los creyentes. Y no dejen de congregarse. Robert, Amén. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, oh Dios, por esta palabra tan exquisita, Señor, por este manjar espiritual que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, y enséñanos, Señor, a tener hambre, no por lo que el mundo nos ofrece, Señor, oh Dios, porque sabemos de que eso nos va a traer una frustración, sino, Señor, tener hambre de todo lo que tú nos das, Señor, para poder obtener esa satisfacción, Señor,
y eso que tú nos das día a día, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido y por todos los hermanos que estuvieron acompañándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.